En el polvoriento corazón de Texas en 1881, Caleb, un ranchero solitario con cicatrices profundas en su alma, asistió a una subasta de ganado a regañadientes. El calor del sol de finales de temporada convertía el polvo en huesos de madera de la ciudad mercado. Los caballos relinchaban, el ganado mugía y los hombres ladraban por los precios con aliento a whisky y botas gastadas. La última subasta de ganado del otoño estaba llegando a su fin, pero una multitud todavía permanecía cerca de la puerta de un corral. Allí, una yegua vaya temblaba, con las costillas afiladas bajo su piel y los flancos rayados con sangre seca. Caleb se ajustó el sombrero contra el resplandor, tan silencioso como siempre. Un hombre moldeado por la tierra y el silencio, rara vez venía a la ciudad, excepto para comprar suministros o caballos. Había visto al alcalde esa mañana y había regresado ahora, mientras las pujas disminuían. Los tacones de sus botas resonaron contra la arcilla compactada mientras se acercaba. Fue entonces cuando la vio. Una joven, no mayor de 19 años, estaba justo detrás del corral, con el pelo pegado a la cara y el vestido roto en el dobladillo. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. No hablaba, no lloraba. Sus ojos vagaban desenfocados, como si siguieran algo que nadie más podía ver. Junto a ella había un hombre con una botella en una mano y una cuerda en la otra. La cuerda atada no a un animal, sino a su muñeca. «Tengo una tonta aquí», gritó el borracho a nadie en particular. «Salió de mi primera esposa, creo. No habla ni oye, pero limpia, cocina y no contesta. Barata». Algunos hombres se rieron sombríamente y uno escupió al suelo. Caleb se apartó. No quería esto. Había venido por un caballo, pero entonces lo sintió. No una voz, no un grito, solo una mirada. La chica lo estaba observando. No había desesperación en su rostro, ni súplica en su cuerpo, solo una mirada clara y fija en su rostro. Y en esa mirada había algo que no había visto en mucho tiempo, comprensión o tal vez un espejo de su propia soledad. El borracho se acercó tropezando. «Tú, tienes dinero. ¿Quieres el caballo? Ella viene con él. No voy a arrastrarla de vuelta». No vale el polvo en sus dedos, Caleb vaciló. La yegua vaya pateaba el suelo, soplando espuma por sus fosas nasales. La mirada de la chica no se movió. Se volvió y miró al borracho a los ojos. «Me llevo los dos». La risa de los hombres cercanos fue instantánea y cruda. «¿Estás comprando ganado o montando un harén, Caleb?», gritó uno. Caleb no respondió. Contó monedas en la mano del hombre, suficiente para un caballo, no suficiente para un alma. El hombre tiró de la cuerda hacia él, pero la chica se estremeció, colocándose instintivamente detrás de Caleb. «Ahora es tuya», farfulló el borracho. «No digas que no te advertí. No vale la pena alimentarla». Caleb desató la cuerda y la devolvió. Guió a la yegua vaya fuera del corral, con la chica caminando detrás con pasos suaves y deliberados. No sostenía nada más que el delgado chal que cubría sus hombros. Cuando llegaron a su carreta, ella se detuvo y esperó, todavía en silencio. Abrió la parte trasera e hizo un gesto para que subiera. Ella lo hizo, acurrucándose en la esquina como alguien acostumbrado a ser invisible. Mientras subía al asiento del conductor, sintió un ligero tirón en su abrigo. Miró hacia abajo. Sus dedos, pequeños y callosos, habían rozado su manga solo una vez. Ella no lo miró ahora. Su mirada se posó en las colinas distantes, pero en ese único toque lo sintió. No le había dado las gracias, no había rogado, pero había elegido en ese momento confiar en él. Caleb, que hablaba más con los caballos que con los hombres, que vivía solo en 200 acres de arcilla roja de Texas, con vallas como compañía y cicatrices que nunca nombró, y ahora una chica que no podía oír, una chica que podría entender más de lo que nadie había imaginado. Hizo restallar las riendas. La carreta chirrió hacia adelante, con las ruedas crujiendo sobre el duro camino fuera de la ciudad. Detrás de él, la chica estaba acurrucada debajo de una manta, con el rostro vuelto hacia el viento. Nunca miró hacia atrás. Él tampoco. La carreta rodó a través del crepúsculo y el polvo, serpenteando entre colinas bajas y mezquites dispersos hasta que los campos se ensancharon, y el cielo se abrió en la inmensidad de Texas Tafisa, prosonó Blantajas. El rancho de Caleb no era gran cosa. Solo una casa principal con un techo inclinado, algunas dependencias y una larga extensión de pradera donde el ganado pastaba bajo el cielo abierto. Pero era tranquilo, limpio y, para un hombre como él, siempre había sido suficiente.
Hasta ahora, ayudó a la chica a bajar de la carreta, sin saber si saldría corriendo o se quedaría paralizada. Pero ella pisó ligeramente el suelo. Sus ojos recorrieron la tierra, no asustados, solo atentos, como si catalogaran todo sin pedir permiso. Dentro de la cocina, Caleb atizó el fuego y señaló el hervidor. Ella asintió y se movió hacia él sin dudar, encontrando las tazas de estaño y el cucharón como alguien que siempre había pertenecido cerca del fuego y el hambre. Aún así, no había emitido ningún sonido. Después de la cena, le entregó un trozo de tiza del armario y golpeó el marco de la puerta de madera junto a la mesa. Ella lo miró durante un largo momento, luego se agachó junto al marco. Con dedos cuidadosos, escribió un solo nombre en letras suaves e inclinadas. Elara. Leyó una vez, luego dos. Elara, repitió en voz alta, como probando cómo sabía en el aire. Ella no sonrió, pero se giró y se alejó hacia el establo oscuro. A la mañana siguiente, Caleb la encontró en el establo, agachada junto a la misma yegua vaya maltratada. El caballo apenas había comido desde la subasta y su pata trasera estaba hinchada por una vieja tensión. Elara pasó un paño húmedo por el flanco de la yegua vaya, susurrando con las manos, no palabras, no signos, solo el ritmo cuidadoso de alguien que escuchaba con las palmas y el aliento. Caleb se quedó en la puerta del establo con los brazos cruzados. Había visto a rancheros experimentados ser pateados por menos, pero la yegua vaya permaneció quieta, temblando solo ligeramente, y dejó que la chica le envolviera la pierna con silenciosa paciencia. Tal vez ella no podía oír, pero seguro que entendía. Ese día, Caleb le dio tareas, cosas sencillas. Lavar las tablas del suelo, hervir agua, limpiar la sala de aparejos. Ella las hizo sin quejarse, sin preguntar, sin un solo sonido. Cada noche, él dejaba tiza para ella y ella escribía notas en los márgenes de su mundo. Poco tocino, perro cojeando, viento huele a polvo. Nunca hablaron, pero el silencio no se sentía vacío. Hasta que llegó la tormenta. Comenzó como la mayoría de las tormentas de Texas, lenta y engañosa. Una brisa caliente se levantó al atardecer, rozando la hierba alta como un aliento de advertencia. Caleb miró al cielo, notó una línea de nubes que se formaban a lo lejos, pero no le dio importancia. Estaba en el cobertizo del ganado cuando ella apareció. Elara, descalza, pelo suelto, respiración rápida pero silenciosa. Ella agarró su manga y tiró con fuerza. ¿Qué?, preguntó sobresaltado. Ella señaló hacia arriba, con las manos temblando. Sus ojos decían lo que su boca no podía. Dudó, a medio camino de revisar un ternero enfermo, pero algo en su mirada lo impulsó a moverse. Ella tiró de nuevo hacia la puerta del establo, lejos del corral. Entonces sucedió. Un trueno, no, una explosión. El mundo se partió en dos cuando un rayo cayó del cielo, golpeando el árbol que se cernía justo detrás del cobertizo del ganado. La explosión sacudió la tierra debajo de ellos. Saltaron chispas. El árbol estalló en llamas y se derrumbó con un gemido que sonó como el cielo llorando. Caleb tropezó hacia atrás. Los terneros balaron aterrorizados. El humo se elevó en espiral hacia el cielo. La miró. Elara estaba de pie, congelada, justo afuera de la puerta, con el rostro iluminado por el fuego parpadeante. Ojos fijos, pecho agitado, ella lo había sabido. No lo había adivinado, no lo había sentido. Después de que el viento se levantó, ella lo había sabido. Antes del trueno, antes de que el aire cambiara. Caleb caminó hacia ella, lento, todavía medio en estado de shock. ¿Cómo lo supiste? Pero ella solo lo miró, silenciosa, segura. Esa noche, después de que el fuego se extinguió y los animales se calmaron, se sentó junto a ella en la mesa de la cocina. No había tiza esta vez, no había palabras, solo un hombre con las manos sobre la madera y una chica que no podía hablar. Y, sin embargo, de alguna manera había escuchado algo que nadie más podía. No el trueno, no el viento, sino la advertencia dentro del mundo. Caleb se dio cuenta por primera vez en años de que no estaba solo. Miró sus manos dobladas en su regazo. Elara, dijo de nuevo. Ella levantó los ojos para encontrarse con los suyos. El silencio respondió, y fue suficiente. Desde la tormenta, Caleb había comenzado a prestar más atención. No con sospecha, sino con la silenciosa curiosidad de un hombre que había vivido demasiado tiempo en silencio y ahora se encontraba mirando algo que no podía explicar. Y tal vez no quería. Elara nunca habló. Ella nunca afirmó,
nunca escribió mucho más que su nombre. Ella no tenía libros, ni aprendizaje formal, ni palabras. Y, sin embargo, había días en que parecía que entendía más que nadie que él había conocido. Una mañana, cuando la vaca principal estaba sola en el pasto, sin comer, Caleb lo atribuyó al frío. Anotó que la vigilaría, pero el ara se movió sin dudar. Llevó paja al puesto de parto, sacó agua con hojas de menta del pozo y se quedó junto a la vaca, acariciando su vientre con lentos círculos medidos. Al atardecer, la vaca estaba de parto. Ella lo había sabido de alguna manera, Caleb no dijo nada, pero la observó. Al día siguiente, regresó de la ciudad con tensión en los hombros. El peso de la vieja historia pesaba sobre su espalda. El sheriff había hablado con medias verdades y advertencias sobre reclamos a la tierra, susurros de que su padre había tomado más de lo que le correspondía durante la guerra, derramamiento de sangre, reubicación, culpa. Nada de esto era nuevo, pero nunca dejó de escocer. No le dijo una palabra a Elara, pero cuando se sentó en el escalón delantero mirando la oscuridad que caía, ella vino y se quedó junto a él. Ella no habló. Ella simplemente puso su mano sobre su hombro, ligera como una brisa, firme como la respiración. Después de un largo momento, Caleb murmuró: ¿Cómo supiste que siento vergüenza por esta tierra, vergüenza por lo que hizo mi padre para conservarla? Los oscuros ojos de Elara buscaron los suyos, luego lentamente levantó su mano y la colocó sobre su pecho, justo sobre su corazón. Después de eso, se giró y caminó hacia el viejo roble donde descansaba la tumba de su padre, silenciosa bajo el cielo de Texas. Nunca había leído la piedra, nunca había hecho preguntas y, sin embargo, lo sabía. Por la noche, Caleb se revolvió en la cama, sudando por un sueño de fuego de cañón y colinas quemadas. La voz de su padre llegó a través del humo, áspera, orgullosa, temblorosa. Te di la tierra, Caleb, y te di la sangre en ella. Caleb se despertó sobresaltado, con la respiración fuerte en la quietud. Y entonces la vio. Elara estaba sentada en una silla junto al hogar. Había encendido una sola vela. A la luz parpadeante, su perfil parecía tallado en sombra y gracia. Sobre la mesa, junto a la vela, había un pañuelo azul, descolorido y adornado con encaje cosido a mano. El de su madre, Caleb no lo había visto en 10 años. Había estado guardado en un cofre de cedro que nadie más tocaba. Se sentó, Elara. Elara no lo miró. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia la puerta. No necesitaba explicarlo. Él había escuchado algo que nadie más podía. No palabras, no recuerdos, sino dolor, pena, el silencioso peso de la culpa presionado entre las costillas, el doloroso sonido del corazón de un hombre rompiéndose cuando era demasiado orgulloso para dejar que se escuchara. Y en su silencio, ella respondió. Ella escuchó, y por primera vez en la vida de Caleb, temió no por su tierra, ni por su legado, ni siquiera por su alma. Temía perder a la única persona que sabía lo que sentía antes de que dijera una palabra. El primer susurro vino de la esposa del herrero. Se queda mirando demasiado al ganado, dijo, doblando telas de pan debajo del porche, con la voz baja pero afilada como alambre, como si supiera cuál caerá después. Al final de la semana, fue el hijo del predicador quien añadió más leña al fuego. Tocó nuestra cabra, le dijo a un círculo de oídos curiosos, y 2 días después dio a luz prematuramente. Eso no es natural. Nadie había oído hablar a Elara, y cuantas menos palabras daba, más ansiosa parecía la ciudad por llenar el silencio por ella con miedo. En la tienda de comestibles, una mujer apartó a su hijo cuando Elara pasó, aunque solo venía a buscar harina. En el correo, alguien escupió cerca de sus pies. La mayoría de los días mantenía la cabeza baja. Nunca se inmutó, pero Caleb vio cómo sus dedos se curvaban con más fuerza alrededor de la canasta en sus brazos, y cómo sus pasos se volvían más silenciosos, como tratando de desaparecer de una tierra que se negaba a olvidar. No habló de ello con ella y ella nunca preguntó por qué el mundo no podía soportar ver la silenciosa bondad. Pero una tarde, cuando un niño de los ranchos enfermó con una fiebre ardiente, con la cara roja y convulsionando en su sueño, no fue el médico quien vino, fue Elara. Se movió suavemente hacia el granero donde yacía el niño. Ella no pidió permiso. Simplemente se arrodilló junto a la cuna, colocó una mano sobre el pecho del niño, luego sobre su frente y cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, salió, cortó 3 tipos de hierbas de la pared de secado de Caleb: lavanda, matricaria y tabaco de conejo, y regresó con un paño caliente.
El niño bebió las hojas empapadas en silencio. Al amanecer, estaba sentado, hambriento de nuevo. Su madre lloró y tomó la mano de Elara con tembloroso agradecimiento. Pero al día siguiente, se la podía oír susurrando en el pozo. Ella no preguntó cuáles eran los síntomas del niño. ¿Cómo lo supo?, preguntó. El miedo ya no era silencioso. 3 días después, llegaron con antorchas. No encendidas, sino llevadas como promesas. 8 hombres y mujeres, con las botas levantando polvo, estaban de pie en la puerta del rancho de Caleb. El mayor entre ellos, el señor Withers, un hombre cuya propia hija no le había hablado en años, dio un paso al frente. «Queremos que se vaya», dijo. «Esa chica oye cosas que no debería». Caleb estaba de pie en la puerta del granero con los brazos cruzados sobre el pecho. No se había afeitado en días y su rostro era tan duro como el marco de madera detrás de él. «Es muda», dijo. «Eso no es lo mismo que sorda», replicó Withers. «Ella ve lo que va a pasar antes de que el cielo siquiera cambie. Habla con los animales como si ellos le contestaran. Un novillo mío murió la semana pasada y ella fue la única que lo tocó. ¿Crees que lo maldijo? Creo que está maldita, punto». Un murmullo recorrió la multitud. Dentro de la casa, Elara estaba de pie detrás de la cortina. Había oído la grava moverse bajo sus botas, había visto sus rostros torcidos no con odio, sino con algo peor, certeza. Se movió para abrir la puerta, pero Caleb levantó una mano. Dio un paso al frente, con las botas hundiéndose ligeramente en el barro que se derretía, y los enfrentó directamente. Ella salvó la vida de un niño. Tal vez ella fue quien le contagió la fiebre en primer lugar, escupió una mujer. Caleb no levantó la voz. Él no tenía que. Ella es la única persona que conozco que escucha, dijo. No con los oídos, con las manos, con el aliento, con toda su maldita alma. La multitud se quedó quieta. He vivido 35 años, continuó, con la voz baja pero firme, y puedo contar con una mano el número de personas que realmente me han escuchado. No solo mis palabras, sino mis silencios, mis arrepentimientos, mi dolor. Y ella lo hizo sin decir una sola cosa. Se giró ligeramente y sus ojos los recorrieron. Quieren echar a alguien por ser diferente, por ver el mundo al que tienen demasiado miedo de enfrentarse, bien, pero tendrán que pasar por encima de mí. Withers abrió la boca y luego la cerró. Nadie se movió. Entonces, lentamente, la multitud se dispersó, con las antorchas sin usar y las botas pesadas. Esa noche, el rancho estaba en silencio, excepto por el viento. Dentro, Elara puso una olla de sidra caliente en el fuego y luego se movió junto a Caleb en la mesa. Ella no firmó, no escribió, ni siquiera lo miró. Pero después de un momento, extendió la mano y apoyó los dedos en su mano. No era agradecimiento, era reconocimiento. Él volvió su palma hacia arriba, curvó suavemente sus dedos alrededor de los de ella y juntos, en la quietud, escucharon el crepitar de la madera, el silencio de la noche y el vínculo que crecía entre dos almas que nunca necesitaron palabras para hablar. La primera nevada de diciembre llegó silenciosa y lentamente, como alguien que extiende una manta sobre todo lo que se había quemado o roto. Elara estaba de pie junto a la ventana de la cocina de troncos, con los dedos enhebrando una aguja a través de trozos de tela vieja, parches de cuero, puños de lana, el forro de un abrigo viejo que Caleb ya no usaba. Estaba haciendo una capa, no para ella, sino para él. No necesitaba oír el viento para saber que el frío se acercaba. Caleb la observó desde la puerta del granero. Se movía con propósito, cada movimiento deliberado. Ella no tenía palabras, pero en las semanas desde que la gente del pueblo se había alejado y él había elegido mantenerla allí, su mundo había encontrado el ritmo de nuevo. Ella preparaba café cada mañana antes de que el cielo se volviera gris. Ella forraba el gallinero con agujas de pino. Ella cepillaba los caballos en lentos círculos y entrenaba a los añojos usando gestos que ningún vaquero había pensado jamás en probar. Nunca había visto a los animales responder de esa manera a alguien. Se quedaba quieta el tiempo suficiente para que un potro asustadizo se acercara, luego levantaba una sola mano, lenta y abierta, y esperaba. Y de alguna manera, siempre escuchaban. El silencio alrededor del rancho ya no se sentía como soledad. Se sentía como escuchar. Una tarde, Caleb cabalgó hacia la cresta, revisando las vallas antes de la tormenta que ambos sabían que se acercaba. La luz apenas había comenzado a atenuarse cuando su caballo se asustó, tal vez por una roca suelta o por un olor en el viento, y se encabritó.
Fue lanzado con fuerza, aterrizando con el hombro primero sobre la tierra congelada. El aliento se precipitó de su pecho. Por un momento, no pudo sentir nada más que el latido palpitante de dolor donde su brazo golpeó una raíz saliente. Se tambaleó hasta ponerse de pie, sangrando por el codo. El cielo se estaba oscureciendo rápidamente. Envolvió un trapo alrededor de la herida e intentó caminar, pero cada paso enviaba un dolor agudo a través de sus costillas. Cuando tropezó en el patio, la última luz se había desvanecido. El ara salió corriendo de la cabaña antes de que pudiera llamar. Ella lo había sentido o tal vez simplemente lo había sabido, uno de esos extraños instintos inexplicables que nadie podía explicar. Ella lo ayudó a entrar, lo sentó junto al hogar y despegó el trapo de su herida con suaves dedos. Su frente se arrugó mientras trabajaba. Ella trajo agua, limpió la herida y presionó una cataplasma de milenrama y savia de pino contra ella. Él la observó. Siempre lo sabes, susurró. Ella lo miró a los ojos, luego, sin previo aviso, levantó su mano hacia su rostro y presionó sus labios suaves y cálidos contra el borde de la herida. Caleb se quedó quieto. El fuego crepitó y la habitación pareció contener el aliento. El ara no habló. Ella no sonrió. Pero algo pasó entre ellos, como una puerta que se abre en la quietud. Más tarde, mientras la tormenta rugía y la nieve cubría los cristales de las ventanas, Caleb se sentó frente a ella en la mesa. Había tomado un trozo de papel de su escritorio y había escrito lentamente, con cuidado, cada letra moldeada con un significado que no se podía expresar en voz alta. Lo giró para que ella lo viera. Quiero escuchar tu corazón, decía. Si me dejas escuchar con el mío. Ella miró las palabras durante mucho tiempo, luego sus dedos se extendieron y las tocaron una por una, como para sentir la verdad dentro de la tinta. Cuando finalmente levantó los ojos, estaban húmedos, pero no de tristeza. Ella extendió la mano por encima de la mesa y tocó su pecho solo una vez, lo suficiente, y luego, por primera vez desde que había entrado en su vida, sonrió. No una sonrisa educada, no una de miedo o agradecimiento, sino una sonrisa como el amanecer, como algo que se libera después de haber estado contenido demasiado tiempo. Afuera, el viento aullaba, pero dentro de esa cabaña, un silencio más profundo que las palabras había encontrado su voz. Y era cálido. Y era real. Los días se suavizaron. El invierno todavía se apoderaba de las crestas, pero entre las tormentas, la vida regresaba lentamente. También lo hacía algo más, algo tranquilo y constante entre Caleb y el ara. Ella le enseñó lenguaje de señas. Agua, fuego, gracias. Sus dedos se movían como ramas en el viento y, aunque él torpemente, ella nunca se reía, solo tocaba sus manos, guiándolas hasta que lo entendía. Él le enseñó a montar. Ella nunca se había sentado en una silla antes. La primera vez, se aferró al cuerno, con los nudillos blancos, pero él caminó a su lado, hablando en voz baja, aunque ella no podía oír. Ella se movió con el caballo de todos modos, sintiendo su ritmo a través de sus huesos. Construyeron una pequeña habitación fuera de la cabaña, parte refugio, parte santuario. Allí compartieron comidas y silencio junto al fuego. No necesitaban palabras. Sus miradas decían más de lo que el lenguaje podía. Él notó cosas. Ella sonreía cuando los pájaros se reunían al atardecer. Ella se estremecía ante los repentinos estallidos en el fuego. Ella siempre sabía que una tormenta se acercaba. Una noche, deletreó una oración en signos temblorosos. Llenas este lugar. Ella lo miró fijamente, luego tocó sus dedos en sus labios. No un beso, solo un agradecimiento, una forma de decir, yo también te escucho. Entonces llegó la tormenta. Caleb se había quedado dormido junto al fuego después de reparar las vallas todo el día, el cielo había estado tranquilo, sin previo aviso. La linterna parpadeaba débilmente, se despertó con la mano de ella en su hombro. El ara. Ella tiró de su abrigo y señaló hacia el granero. Afuera, el viento había cambiado. Las nubes corrían frente a la luna, el aire se sentía mal, eléctrico. En el granero, los caballos se agitaban. El ara se movió entre ellos como el viento, tocando cada flanco con calma y certeza. Un fuerte crujido arriba. Caleb miró hacia arriba. Una viga se rompió, tenemos que moverlos. Gritó, pero ella ya estaba sacando a la yegua vaya, firmando rápidamente. El techo caerá ahora. Juntos, movieron los caballos al refugio cerca de la casa. La lluvia golpeó el techo como puños.
Justo cuando el último animal salió por la puerta, la viga norte cedió. El techo se estrelló donde acababan de estar parados. Caleb se giró. El ara estaba de pie, mirando el derrumbe del granero, con el pelo empapado y el pecho agitado. La miró, de verdad la miró. Ella todavía estaba conectada a la tierra, una parte del viento y la lluvia, no separada de ellos. ¿Cómo lo sabías?, preguntó. Ella tocó su pecho, luego señaló al cielo. Él lo entendió. Ella lo sintió. Más tarde, en la cabaña, él le entregó una manta y se sentó junto a ella. Tomó su mano y deletreó. Perteneces a esta tierra. Ella sonrió, luego colocó su mano sobre su pecho, sobre su corazón, y por primera vez, él sintió su ritmo, tranquilo, constante. Ella no oía como los demás. Ella oía más profundo. Y Caleb, en ese momento, supo que él finalmente también había sido escuchado. El viento que una vez llevó susurros ahora traía pasos. Vacilantes, luego confiados. Algo había cambiado en la ciudad más allá de las vallas de Caleb. No en voz alta, no repentinamente, sino en silencio, como comienzan la mayoría de los cambios reales. El primero fue Tom Weaver, un ranchero con un hombro desgarrado plufientemero con trascatei. El médico estaba fuera al este y nadie más sabía cómo vendar una herida correctamente. Llegó una mañana gris, con las riendas en una mano y el otro brazo lacio. Caleb lo vio desde el porche. ¿Qué quieres, Tom? Tom asintió más allá de él hacia donde el ara estaba arrodillada junto al huerto de hierbas. Escuché que ella arregla las cosas, en silencio. Caleb asintió lentamente. Lo hace. El ara se acercó sin decir una palabra. Examinó el brazo, con las manos firmes y la frente arrugada por la concentración. Se movió como si escuchara, no palabras, sino algo más profundo. Cuando presionó el lugar correcto, Tom hizo una mueca y luego suspiró. 2 días después, una viuda vino. No había dormido en semanas. El ara se sentó con ella al anochecer, con las manos descansando suavemente sobre sus hombros hasta que el temblor cesó. A la mañana siguiente, la mujer regresó con un pastel y una bufanda tejida a mano. Para la chica, dijo. La que oye más de lo que nosotros oímos. Ese invierno pasó con menos voces elevadas y menos nombres escupidos con miedo. Caleb y el ara vivieron como antes, en silencio, pero ahora los habitantes del pueblo se quitaban el sombrero. Algunos dejaban conservas junto a la puerta. Cada mañana, el ara escribía en la pizarra junto a la cocina. Hoy será bueno, puedo sentirlo. A veces se equivocaba, pero la mayoría de los días tenía razón. Y lentamente, la gente lo creía. Entonces llegó el domingo que lo cambió todo. La escarcha acababa de levantarse, la campana de la iglesia sonó y antes de que su eco se desvaneciera, el pánico se extendió. Un niño de 7 años había desaparecido de su familia durante las tareas matutinas. Se encontró una bota cerca de la línea de árboles, nada más. Los hombres gritaban, las madres lloraban, los perros ladraban. Cuando Caleb y el ara lo oyeron, él buscó su abrigo. El ara, ya a su lado, puso una mano sobre su brazo y luego se arrodilló. Ella presionó sus manos sobre la tierra, las palmas, las muñecas, todo su antebrazo, luego se arrastró hacia adelante, haciendo una pausa y trazando marcas sutiles, una piedra movida, una ramita rota. Él se levantó y caminó. No miró hacia atrás, pero ellos lo siguieron. Caleb, luego Tom, luego otros, a través de matorrales espesos, por crestas, por lechos de arroyos secos, hasta que, en un claro de cedros, lo vieron, el niño acurrucado debajo de un árbol torcido, con el tobillo hinchado y el rostro manchado de tierra y lágrimas. El ara corrió. Se arrodilló, revisó su pierna, cepilló el pelo de sus ojos. Luego miró a Caleb, no orgullosa, no triunfante, solo aliviada. Cuando el niño estuvo a salvo y la historia fue contada, nadie la llamó extraña. La llamaron lo que realmente era, la chica que oye con su corazón. El viento se movió lento esa noche, rozando suavemente la hierba alta como si recordara cada nombre que alguna vez se había susurrado en esta tierra. Los años habían pasado. El rancho todavía estaba en pie, desgastado, más sabio, envuelto en el ritmo constante de una vida sin prisas. Caleb caminaba un poco más lento ahora y el pelo de el ara había crecido largo y plateado. Pero ninguno de los dos hacía un seguimiento de los años y los números. Contaban el tiempo en estaciones, en momentos sostenidos en silencio entre dos manos, en la forma silenciosa en que un corazón dice, todavía estoy aquí.
Los niños venían casi todas las mañanas de la ciudad, desde el borde de las colinas, desde lugares donde las palabras a menudo se lanzaban demasiado rápido o se olvidaban demasiado fácilmente. Aquí encontraron algo más. Aprendieron a escuchar no con los oídos, sino con todo su ser. Se sentaron con Elara en el jardín mientras ella les enseñaba cómo conocer la diferencia entre el miedo y la timidez en el tic de la nariz de un conejo. Se quedaron junto a ella en el establo y la observaron colocar una sola mano en el flanco de un caballo, calmándolo con nada más que su aliento. Ella no enseñaba con reglas, enseñaba con silencio y con la rara y preciosa forma en que sonreía cuando entendían algo sin tener que decirlo en voz alta. Caleb construyó un banco de madera debajo del árbol de álamo detrás de la casa. Ahí es donde se sentaban la mayoría de las tardes, él y Elara, hombro con hombro, mirando el sol hundirse en las colinas. En esas tardes, ninguno de los dos hablaba mucho. No tenían que hacerlo. Él serviría 2 tazas de té, todavía caliente del hervidor, y ella tomaría su mano, con el pulgar trazando un ritmo lento en el dorso de la misma. A veces él sacaba una vieja armónica y tocaba una melodía sin nombre y ella cerraba los ojos y se balanceaba como si pudiera sentir la canción ondear a través del crepúsculo. Entonces, una tarde, mientras las sombras se extendían por el campo de trigo y un silencio caía sobre los árboles, Elara se volvió hacia él. Había aprendido un poco de habla a lo largo de los años. No mucho, solo lo suficiente para leer los labios y formar algunas palabras cuidadosamente. La mayoría de los días todavía prefería sus manos, pero esta vez habló con su voz, una voz no acostumbrada a ser escuchada, suave como una hoja cayendo en la nieve. No necesito sonido, susurró, solo a ti. Caleb parpadeó durante un largo momento. No dijo nada. Luego asintió suavemente, su garganta tensa mientras respondía, te oigo. Siempre lo he hecho. Se quedaron así hasta que la última luz se desvaneció del cielo. A la mañana siguiente, llegó un nuevo grupo de niños. Elara escribió una frase con tiza en la pizarra de madera clavada junto a la puerta principal, lo hacía cada mañana como un ritual. Hoy decía, el día será amable, puedo sentirlo. Nadie preguntó cómo lo sabía. Simplemente le creyeron. Y cuando los ancianos de la ciudad hablaban de la chica que una vez no podía hablar ni oír, ya no susurraban la palabra bruja. La llamaban la que escucha con el corazón. Algunos todavía sacudían la cabeza con duda, pero la mayoría simplemente sonreían o asentían o venían con un pastel y se quedaban el tiempo suficiente para irse con algo más gentil en su pecho. Ese invierno, un niño se perdió durante una tormenta de nieve. Elara se arrodilló en la nieve fuera del granero, presionó las palmas contra el suelo e inclinó su rostro hacia el viento. Luego se levantó y señaló al oeste. Caleb la siguió durante 3 millas a través de una arboleda de pinos hasta que encontraron al niño acurrucado debajo de un tronco caído, vivo, asustado, pero a salvo. Nunca más la cuestionaron después de eso. La escena final del año encontró a Caleb y Elara caminando juntos por el pasto. El cielo era amplio, pincelado con ámbar y lila. Sus pasos eran lentos, constantes. Una yegua y su potro pastaban cerca, el mundo estaba tranquilo, pero nunca vacío. Se detuvieron en la cima de la colina. Elara se volvió hacia él y por primera vez se rió. No un sonido fuerte, sino una ondulación de aire que sacudió sus hombros e iluminó su rostro como el amanecer. Caleb sonrió y besó su sien. Nadie contó su historia. No necesitaba ser contada porque todavía estaba sucediendo. Y a veces, el amor más verdadero no es el que se grita desde los tejados, sino el que camina a tu lado en silencio todos los días, y nunca pide ser nada más que real. Si tu corazón alguna vez se ha detenido por una mirada que entendió sin palabras, si crees que el amor no necesita una voz para ser escuchado, solo un alma lo suficientemente valiente como para sentir, entonces la historia de Caleb y Elara fue pensada para ti. Allí, en las tranquilas llanuras del oeste americano, donde el viento y el silencio hablan en el mismo idioma, es un ranchero solitario y una chica a la que el mundo llamaba sorda descubrieron un lenguaje más profundo que el sonido, un lenguaje de manos, de miradas, de corazones que sabían escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si las historias de amor que perduran a través del prejuicio, el dolor y la gracia tácita te hablan, suscríbete al canal de El amor no solo se cuenta, se recuerda, se reclama y resuena mucho después de que la última palabra se desvanece. Nos veremos de nuevo en la próxima historia. Hasta entonces, que tus momentos tranquilos estén llenos y que alguien siempre escuche el corazón que llevas.
Y como decimos aquí en el rancho, no te olvides de darle al me gusta y compartir esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Hasta la próxima, compañeros de ruta.